Hoy quisimos hacer algo distinto. Vamos a charlar un poquito, mal, pensaba leerle el artículo 1 de la modificación que hubo hace un par de años sobre las leyes, sobre la legislación, en específico lo que tiene que ver con la legítima defensa presunta, en el artículo 1, que es lo que quiero transmitirles hoy. Comparando con otras charlas que hemos tenido con algunos amigos desde Estados Unidos, de Chile, de Brasil, de Argentina. Aquí en Uruguay han habido algunas modificaciones. Creemos que para la gente común, para el común de las personas, para las personas de bien, que tenemos posibilidades de otro tipo de defensa ante una ilegítima agresión o ante la amenaza que podamos tener sobre nuestra familia, nuestra propiedad, al ingresar a nuestra propiedad, gente con no muy claras intenciones. El legislador o el legislativo ha aprobado algunas reformas desde hace un par de años que están en vigencia y quisiera leerles ese artículo 1 para que se tenga por lo menos conocimiento y puedan aprovecharlo de alguna manera en su lugar, o quienes están aquí en Uruguay que lo manejen y que lo usen de la mejor manera posible con la cabeza. A veces no todo lo que está permitido es moralmente bueno, y si no hay más remedio, por lo menos saber a qué atenerse, qué es lo que hay. Y eso es lo que vamos a tratar de leerles ahora mismo. Dice: se halla exento de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. El medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjugar el peligro derivado de la agresión sufrida. Hasta ahí es cuando todo es igual y cuando tenemos que tener en cuenta qué tipo de arma o cómo vienen a agredirnos, y si realmente estamos siendo agredidos con riesgo de vida, como dice ahí, y más allá de si es o no un cuchillo, un garrote o una punta, inclusive otra arma de fuego. Entonces, cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. Y C. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. El tercer requisito no es necesario tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, inclusive del cónyuge o concubino o de los padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de: primero, aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella, que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. Se considerarán dependencias de la casa en las zonas urbanas los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Además, se considerarán dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Segundo, el funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa Nacional, que en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva, en cuanto eso sea posible, y en las mismas circunstancias agote previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario. Tercero, aquel que repele el ingreso de personas extrañas con violencia o amenazas en las casas o personas, o con la generación de una situación de peligro para la vida o demás derechos en un establecimiento que desarrolla actividad comercial, industrial o agraria en los términos establecidos por los artículos 3 de la Ley 17.777 del 21 de mayo de 2004. Creo que es suficientemente clara y por fin se han establecido límites
para que no quede lugar a dudas de cuáles son las dependencias, en qué momento, cuándo y cómo se debe de actuar en defensa de nuestra vida, de nuestra situación, de nuestras personas cercanas, sea en la calle, en la casa, en el comercio, en la industria. Es suficientemente clara y lo van a poder repetir y escuchar. Así es en nuestro Uruguay. Lo que a veces hay que pensar, si realmente cuando alguien huye de nuestra casa con una máquina de trabajar en el jardín o con una herramienta que utilizamos en la chacra o en la quinta, si realmente se justificaría, si podríamos dispararle mientras se va. La ley, tal cual está escrita, dentro de esa propiedad, dentro de nuestra propiedad, nos permite hacerlo, ya sea nuestro auto, nuestra casa, nuestra propiedad, nuestras pertenencias que estén en el galpón o la barbacoa. Es ahí donde tenemos que utilizar nuestra conducta, nuestro sentido de responsabilidad. Si realmente merece que le repelamos con la agresión o que tiremos, ya sea para detenerlo o si tiramos demasiado mal para quitarle la vida. La ley nos permite hacer eso. Quizás sea algo que yo no esté muy de acuerdo. No tengo por qué juzgar eso. Soy una persona que está habilitada, de acuerdo a la ley, a defenderme en mi casa. Tengo un arma en mi casa, la puedo utilizar. Ahí está. Tengo la pequeña Maverick en mi casa, a la hora que sea, en mis dependencias, está para ser usada. Si no, no la tendría. Y entreno. Y practico. Y les muestro lo que se puede hacer con ello. Ahora sí, creo que ha sido más que respondida a la consulta de los amigos y tienen para comparar. Y creo que es una muy buena legislación y hay que mantenerla. Y ojalá en otros lugares entiendan que es necesario hacer eso y delimitar para que los jueces sancionen como deben de ser, que no sea a la libre interpretación de cada uno. Así que esa es la primera pregunta. Y luego tenemos otra: el porte, tenencia y transporte.